transistores, ¿vale? Entonces, en este caso, los analizadores basados en electrodos con transistores son conocidos como los electrodos ISFET, por sus siglas en inglés, de la traducción de transición sensitivo al efecto de campo. Muy bien, entonces mencionábamos que respecto a la analogía de los dos casos, los dos cuentan con un electrodo de referencia y cuentan con su electrodo de medición. El electrodo de referencia ya mencionamos que es un alambre de plata, el cual nos va a suministrar un potencial constante con el que vamos a comparar el potencial desarrollado por la membrana debido a sus características de atraer hacia su superficie los iones hidrógeno que contiene nuestra solución, ¿vale? Entonces, ese es el caso de nuestro electrodo de vidrio. Tiene como característica precisamente una membrana cuyo vidrio tiene la cualidad de tener una carga superficial negativa que nos permite atraer hacia ella los iones hidrógeno, y en función de la cantidad de iones hidrógeno que se tenga en la superficie, esto dará como resultado un potencial electroquímico que podrá ser medido en el instrumento, ¿vale? Entonces, el electrodo de referencia ya dijimos que nos suministra un potencial constante y además nos permite cerrar ese circuito. Mencionábamos también que las membranas de vidrio normalmente pueden tener una forma esférica, como lo que se representa en este dibujo, y de hecho también les coloqué una fotografía de la membrana, la punta, cómo la podemos observar en el electrodo. Así como podemos tener una membrana en forma esférica, también podemos tener unas membranas que son planas, que también pueden tener cierta utilidad para cierto tipo de procesos, ¿vale? Entonces, bueno, podemos encontrar en el mercado las formas de la membrana de esa manera. Y bueno, pues aquí nos están representando precisamente que del lado interno de nuestra membrana vamos a contar con una solución cuyo pH es de 7, cuyo pH ya sabemos que se va a mantener estable y que nos va a servir como un referente para poder también comparar el potencial electroquímico alrededor de la membrana asociado a la concentración de iones hidrógeno, ¿vale? Entonces, nuestro electrodo de referencia sabemos que está conformado por un hilo de plata que a su vez está envuelto en una solución de cloruro de plata con un electrolito de cloruro de potasio. Entonces, este electrolito pasa a la solución muestra a través de una unión líquida y de este modo la célula interna del electrodo permanece en contacto con una solución que no varía de concentración, que es la que está aquí interna, que está atrapada en esa membrana esférica. Y esa solución entonces no varía de concentración y que por lo tanto va a proporcionarnos una referencia estable de potencial con la que vamos a comparar el medido por la parte de la membrana en donde tenemos una concentración variable dependiendo de la cantidad de iones hidrógeno que posea nuestra solución y que a través de ello se realizará la medición. Ok, entonces aquí nosotros podemos descargar diversos materiales. Dentro de ellos, de las compañías que ofrecen instrumentos analíticos, ya habíamos mencionado, está Endres, está ABB, está Rosemont por parte de Emerson. Están muchísimas marcas en el mercado que, dada la utilidad que tiene esta variable, vamos a encontrar muchos modelos en el mercado. Podemos obtener electrodos que podemos ocupar en un laboratorio o bien directamente podemos acoplarlos a algún proceso. El cuerpo del electrodo normalmente puede ser de vidrio, puede ser de PVC o incluso puede ser de acero inoxidable para aplicaciones en alimentos e industria farmacéutica. Y también vamos a poder tener también algunos de titanio, dada la utilidad que pueda tener este material por su resistencia a la corrosión por cierto tipo de compuestos, ¿no? Como ya hemos mencionado, existe por ahí un ácido denominado fluorhídrico, que es un ácido débil, pero que es muy agresivo con la mayoría de los metales que normalmente ocupamos para las instalaciones de los equipos. Los mismos sensores que podemos encontrar en el mercado pueden ser atacados por este tipo de ácidos. Sin embargo, el titanio sí soporta y tolera este tipo de compuestos y bueno, pues vamos a encontrar incluso hasta electrodos de pH con cuerpo de titanio para poderlos poner en contacto con este tipo de componentes que pueden ser muy corrosivos, ¿vale?
Muy bien, entonces Endres & Hauser y otras compañías ofrecen no solamente el electrodo y el transmisor, sino también pueden darte la posibilidad de contar o implementar en el proceso con un sistema que no solamente mida, sino también calibre y pueda limpiar de manera automática nuestro electrodo. Entonces aquí en este diagrama podemos observar lo que es el electrodo que estaría directamente montado en el equipo de proceso. Puede estarse instalando a un ángulo de 45 grados. Los electrodos de pH normalmente los podemos instalar a 90 grados, en posición vertical, también en posición horizontal, o bien a 45 grados. No, nunca o jamás es recomendable de cabeza, porque esto prácticamente pondría en riesgo a la membrana en el momento en que se pueda, por ejemplo, vaciar un equipo o la tubería, si se llega a quedar sin flujo, pues esta exposición al aire sabemos que es un enemigo de la membrana, el aire, y la puede deshidratar y puede provocar en esa membrana un daño irreversible. Los electrodos de vidrio se ha hecho mención que se deben de guardar siempre con un frasco, con una solución guarda, con un pH que puede ser de 4 o puede ser pH de 7, pero nunca hay que dejarlo, la membrana expuesta al aire porque pierde su funcionalidad y puede dañarse, ¿no? Entonces, hay que asegurarse que en el punto del proceso donde vamos a instalar el instrumento, pues siempre estemos garantizando que se tenga un nivel del líquido del proceso para evitar que la membrana se exponga al aire, ¿vale? Bien, creo que alguien quiere participar. Sí, yo, profesora. Sí, Entonces, adelante. ¿puede repetir la razón por la que no tiene que estar la membrana en contacto con el aire? Sí, al momento en que la membrana está expuesta al aire, recordemos que en primera esa membrana es porosa y además, como internamente tiene una solución de buffer, de alguna manera ese contacto con el aire va a provocar que la humedad del producto se vaya retirando, la humedad que contiene esa solución buffer, ¿vale? Entonces, si nosotros exponemos al aire a la membrana, por un lado, como es porosa, va a permitir que la humedad vaya migrando de la parte interna hacia el exterior. Entonces, eso va a hacer que de esa manera se pierda esa función que tiene nuestra solución interna. Y además, al ser porosa, esos poros se pueden ir cerrando y con eso se genera un daño que puede mermar la vida útil del electrodo o de la membrana en sí. Ok, pero ahora me trae como una duda respecto a cómo entonces hay alguna manera en especial de instalarlos o, o no hay problema de que sea pues relativamente poco tiempo entre que se instala y bueno, no sé si más o menos me voy a entender. Claro, claro. Por ejemplo, ya que se tiene determinada el punto en donde se va a instalar, puede estar completamente inmerso incluso el electrodo, por ejemplo, en una laguna de oxidación, en una planta de tratamiento de aguas. Entonces, imaginen que pues, ahí tenemos como unas especies como de albercas gigantes, en donde se está haciendo tratamiento al agua. Entonces, se puede tener totalmente sumergido el electrodo. Y si siempre vamos a garantizar que va a haber un nivel de fluido en ese punto del proceso, no hay problema, no nos vamos a preocupar por la membrana porque prácticamente siempre va a estar en contacto con el líquido. Por otro lado, si los vamos a instalar, por ejemplo, como aquí, que se está señalando que este bloque que vemos a la izquierda puede ser un recipiente, puede ser un reactor, puede ser un mezclador. Entonces, en este punto está colocado nuestro electrodo a un ángulo de 45 grados y obviamente tenemos que tener la certeza siempre de que va a estar siempre a una cierta altura el nivel del líquido en ese recipiente. De esa manera, nuevamente, no hay problema, no hay cuidado al respecto a la membrana porque siempre va a estar en contacto con un medio líquido. Pero si lo vamos a retirar del proceso y vamos a realizar alguna limpieza, alguna calibración, pues no tenemos que exponer tanto tiempo al aire a esa membrana porque sí puede ir teniendo esos problemas de deshidratación, ¿no? O sea, prácticamente, como ustedes saben, en la parte interna del electrodo tenemos soluciones de cloruro de plata más la solución de buffer que tenemos particularmente en contacto con esa membrana. Entonces, ese es el detalle con la exposición al aire. No podemos dejar mucho tiempo a la membrana al aire porque prácticamente se deshidrata y va perdiendo su funcionalidad.
Ok, muchas gracias, profesora. Muy bien. Entonces también puede colocarse incluso en una tubería, pero siempre garantizando que vamos a tener un fluido circulando y estando en contacto con la membrana directamente. ¿Vale? Muy bien. De hecho, por ejemplo, aquí les puse una fotografía de la guarda, que es un frasquito en donde viene, cuando abrimos el electrodo de su cajita, lo destapamos, podemos observar cómo tenemos este frasquito prácticamente tapando a nuestra membrana, ¿no? Aquí nosotros podemos observar que esta membrana, por ejemplo, es esférica y que, bueno, una vez que el electrodo lo instalamos en el proceso, hay que tener siempre a la vista esas guardas en una parte del almacén para que cuando vayamos a hacer una revisión de este electrodo, inmediatamente que lo retiremos del proceso, lo coloquemos en su guarda y podamos a empezar a programar la limpieza y la calibración en ese momento. Si, por ejemplo, lo vamos a regresar al proceso, le quitamos su guarda y nuevamente lo limpiamos con agua destilada, con un pañuelo secamos. Si ya calibramos, pues ya nada más lo introducimos directamente al proceso y ya, con eso, no hay problema. No puede, por ejemplo, la membrana puede estar expuesta al aire, vamos a suponer un lapso de 2 horas, por ejemplo, y no le pasa nada todavía. Pero si lo dejamos más tiempo, si hay un descuido de que me pusieron a hacer otras cosas, o me fui a comer, o me salió una junta, no puedo dejar descuidado ahí el electrodo sin su guarda porque sí podemos comprometer la funcionalidad de la membrana, ¿vale? Ok, también les busqué otra marca que se llama Swan, es una marca suiza que también distribuye instrumentos para proceso. Y bueno, pues aquí tienen una exhibición de su transmisor. En este caso estamos alojando a nuestro electrodo, que es este cuerpo negro, en esta cámara de medición que es de acero inoxidable y que precisamente al lado cuenta con una bomba peristáltica que nos permite, por ejemplo, hacer circular algún líquido para hacer una demostración y poder realizar las mediciones, ¿no? Directamente en el transmisor se configura para poder visualizar el valor de pH directamente, la temperatura y tal vez ir almacenando los datos, ¿no? La fecha y la hora en la que se realizaron las mediciones en el día y de esta manera después extraer esa información, generar históricos y tomar decisiones en función de las mediciones que se presenten en los diversos procesos. ¿Vale? Entonces Swan es otra marca muy instalada en muchas partes del mundo, es suiza, y bueno, pues puede considerarse prácticamente competencia de Endres, competencia de ABB, competencia de todas las marcas que ofrecen electrodos de pH para procesos. Muy bien, entonces el diseño de los electrodos se basa de la resolución de la ecuación de Nernst. Mencionábamos en la clase pasada que la diferencia de potencial medida en el electrodo, pues prácticamente va a depender de la concentración de iones hidrógeno, pero también de la temperatura. Entonces, todos los sistemas de medición por diseño deben de contemplar la compensación automática de temperatura para realizar el reporte que dijimos que se debe de realizar a una temperatura de 25 grados Celsius. Se ha establecido como convenio a nivel internacional que el pH se reporta a esa temperatura, lo mismo la conductividad eléctrica, ¿vale? Entonces, en este caso, la ecuación de Nernst nos representa esa diferencia de potencial como una E, que va a ser equivalente a la relación de la constante de los gases ideales por la temperatura dividido entre el número de Faraday. Obviamente que hay que asegurar de sustituir las constantes en las unidades que sean consistentes y que me permitan obtener un parámetro, que en este caso, esta relación RTF indudablemente me tiene que quedar en unidades de volts, por ejemplo, para que nos represente esa diferencia de potencial. pH ya dijimos que es un parámetro que no lleva unidades, es por ello que a la hora de hacer la operación vamos a garantizar que las unidades sean consistentes y nos queden unidades de volts, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta relación de RTF, ya dijimos que unidades debe de tener, vamos a multiplicarlo por el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno que están exteriores a nuestro electrodo, es decir, los que están en el medio, divididos entre la concentración de los iones que hay en el interior del electrodo, que indudablemente sabemos que estos iones los va a aportar nuestra solución buffer que está atrapada al interior de esa membrana.
Y bueno, pues esta ecuación de Nernst también nos lleva a la reflexión que la temperatura es un parámetro que hay que contemplar y hay que implementar en el diseño la compensación automática de temperatura. Para ello se pone como ejemplo el caso de una solución. Vamos a suponer que tiene un pH, no sé, de 7. Y esta solución a una temperatura de 0 grados Celsius provoca que el potencial desarrollado en nuestro electrodo nos entregue una lectura de 54.2 milivolts. Ajá. Si a esta misma sustancia no le alteramos absolutamente nada, no le adicionamos nada, simplemente la calentamos, vean cómo puede variar el potencial desarrollado, es decir, va a cambiar de 54 a 74. Entonces, esto nuevamente hace mucho hincapié en que la diferencia de potencial medido puede ser también cambiante con la temperatura. Para ello hay que contemplar esa compensación. ¿Vale? Muy bien. Entonces, continuando con ahora el otro sistema de medición, tiene una forma de trabajo muy similar al electrodo de vidrio. Es decir, ya dijimos que va a tener también su electrodo de referencia y su sistema de medición, su electrodo de medición, que en este caso vamos a emplear un transistor, ¿vale? Entonces, aquí en el dibujo podemos observar cómo tenemos lo que es nuestro electrodo de referencia a la izquierda. Asimismo, se representa que esto estaría prácticamente en contacto directamente con nuestra solución, la cual contiene los analitos, los ácidos o las bases que puedan estar en el medio. Y bueno, pues prácticamente aquí, en vez de una membrana de vidrio, ahora vamos a tener en la puerta del canal del transistor un aislante basado en nitruro de silicio, que va a tener esa misma función que la membrana de vidrio. Va a tender a atraer hacia la superficie de ese aislante una concentración que sea representativa de iones hidronio que están en nuestra muestra, en nuestra solución, ¿vale? Entonces, por ahí podemos observar prácticamente que ese potencial desarrollado del lado de nuestro canal va a depender, obviamente, de la concentración de iones hidronio. Estos electrodos, ¿cómo los vamos a diferenciar de los anteriores? Bueno, para empezar, estos electrodos van a tener en la punta un poro muy pequeñito, como prácticamente del tamaño de los micrófonos que luego tienen los teléfonos o las computadoras. Va a ser un pequeño porito en donde prácticamente ahí vamos a observar que lo que está visible, más que nada, es esta película de nitruro de silicio. ¿Vale? Entonces, de esta manera vamos a realizar o vamos a poner en contacto este electrodo con nuestro medio. Y electrodo es de menos cuidado que el anterior. Sí puede estar expuesto al aire, no le pasa nada aquí al transistor. El nitruro de silicio realmente puede resistir condiciones de sequedad o de humedad y pues está desarrollado para ello, ¿no? Entonces, con este electrodo, la variación de la concentración de iones proporciona el potencial variable de puerta para controlar la conductividad del canal de nuestro transistor. En este caso, en lugar del contacto metálico usual, vamos a tener la puerta de un ISFET que está recubierto con una capa aislante de nitruro de silicio. La disolución del analito que contiene los iones hidronio va a estar en contacto con esta capa aislante y con nuestro electrodo de referencia. Entonces, la superficie del aislante de la puerta va a funcionar muy parecido a la superficie de nuestro electrodo de vidrio. Los protones procedentes de los iones hidronio de la disolución son absorbidos en esa película de nitruro de silicio. Cualquier cambio en la concentración de ion hidronio de la disolución provocará un cambio en la concentración de los protones absorbidos. El cambio en la concentración de protones va a dar origen a un cambio de potencial electroquímico entre la puerta y la fuente, lo que a su vez va a variar la conductividad del canal de nuestro ISFET, nuestro transistor. ¿Qué aplicaciones tiene este transistor respecto al de pH? Por ejemplo, este es ideal para lo que son procesos químicos, la industria de pulpa y de papel, en donde principalmente vamos a contar con productos muy sucios y con sólidos en suspensión. Es decir, con materiales que estén dispersos o, por ejemplo, en algunas operaciones en donde se estén llevando a cabo algunas precipitaciones o se estén trabajando con lo que son emulsiones.
Principalmente es en donde nos va a ser más útil el transistor en vez del electrodo de vidrio, ¿vale? Incluso algunos se pueden hacer con diseños para poder trabajar en zonas peligrosas, en donde estemos trabajando principalmente con materiales que puedan ser explosivos, ¿no? Entonces, esas son algunas ventajas o aplicaciones en donde vamos a encontrar principalmente a los electrodos basados en transistores. Muy bien, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda de nuestros sistemas de medición? ¿Llevamos bien? Sí, profesora, todo bien. Muy bien. Ok, entonces estas técnicas regularmente se le conocen como los métodos potenciométricos, ¿no? Y bueno, la manera en la que vamos a realizar lo que son la limpieza y la calibración de los electrodos es de la siguiente manera. Bueno, nosotros normalmente vamos a encontrar en el mercado principalmente tres tipos de soluciones buffer o soluciones de calibración, también llamadas soluciones tampón o soluciones amortiguadoras. Tienen estas soluciones una característica muy particular, están elaborados con sales ácidas, con mezclas con elementos o sales minerales que les dan la propiedad de poder amortiguar o resistir cambios de pH y mantener un pH muy, muy estable. Vamos a suponer que si nosotros hicimos una limpieza, pero todavía queda un poco de suciedad en nuestro electrodo, nuestro buffer, nuestra solución de calibración va a tener la capacidad de, a pesar de que pudiera haber residuos de iones hidróneo o de iones hidroxilo en nuestra membrana en el electrodo, puede todavía soportar y mantener un pH muy estable. Vamos a encontrar normalmente buffer de calibración o soluciones amortiguadoras con pHs de 4, pH 7, pH 10 y a veces también hay de pH 9, ¿vale? Y estos electrodos, tanto el de transistor como el de vidrio, se deben de calibrar siempre a 2 puntos. Normalmente podemos elegir combinaciones de buffer, no sé, de 4 a 7 o de 7 a 10 o abarcar el buffer de 10 con el de 4. Todo dependerá de las variaciones de pH que se tengan en el proceso. Vamos a suponer que nosotros estamos en una planta de tratamiento de aguas y durante el proceso de oxidación de la materia orgánica va a acumularse en el tiempo una determinada concentración de ácidos orgánicos. Entonces, esto quiere decir que en tu agua residual, el pH va a estar fluctuando hacia la región ácida, ¿vale? Entonces, ustedes díganme si vamos a ocupar 2 soluciones buffer para calibrar y estoy ocupando la calibración en este caso para revisar esos electrodos que están en esa planta de tratamiento de aguas. Díganme qué combinación por lógica vamos a elegir de los buffer para esa aplicación. Repito, aquí en las oxidación de materia orgánica en las plantas de tratamiento de aguas, normalmente se va a empezar a acumular ácidos orgánicos. Entonces, nuestro medio se va a tender a ser ácido. Entonces, ustedes díganme qué combinación de buffer vamos a ocupar para esa aplicación, para calibrar nuestros electrodos. Les voy a mencionar otra vez las combinaciones. Podemos agarrar la combinación pH 7, pH 10, pH 7, pH 4 o bien abarcar pH 10 y pH 4. ¿Cuál se les ocurre? No pasa nada. Ustedes den una opción y ya analizamos si es factible o no es factible. pH 7. ¿Con qué otro buffer? pH 10. Aquí nuestro compañero Jesús nos da la alternativa pH 4 y pH 10. Aquí nuestro compañero Antonio Mancera nos está dando la alternativa en el chat, pH 7, pH 4.
Yo me iría por la combinación que nos está proponiendo el compañero José Antonio Mancera, dado que en el proceso normalmente el pH se va a mover hacia una región ácida. Entonces, si en el proceso el pH va a estar fluctuando en la región ácida, vamos a elegir la combinación de buffer pH 7 con pH 4 para hacer la calibración. Vamos a suponer el otro caso extremo, que estemos en un proceso, en un reactor y se está salinizar el medio. Ahí, ¿qué buffer vamos a ocupar para calibrar esos electrodos que están en ese reactor? ¿El pH 7, pH 10? Correcto, así es. Entonces, ¿ya se fijaron cuál va a ser el criterio para elegir la pareja de buffer que vamos a ocupar para calibrar? Prácticamente va a las mediciones que estén reportando en el proceso normalmente. Si las mediciones están en la región ácida, vamos a elegir, ya dijimos, como dijo Antonio, la combinación pH 7 y pH 4. Pero, por el contrario, si nuestras aplicaciones nos orientan a que el pH va a estar moviéndose en la región alcalina, entonces mejor vamos a elegir la combinación de buffer pH 10 con pH 7, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si se queda la medición en un punto en donde el pH tiene que ser neutro? ¿Qué buffer, qué pareja de buffer vamos a elegir? Si normalmente va a estar en la región neutra. Bueno, ahí sería el pH 7, ¿no? Pues incluso podemos tener los tres, ¿eh? Podemos tener en el laboratorio los tres buffers, pero para aplicaciones con pHs neutros vamos a elegir los extremos de nuestra escala, pH 10 y pH 4, ¿vale? Aún así, incluso podemos hacer otra calibración para que quede establecido los parámetros para las condiciones a un pH 7. Entonces, podemos elegir también pH 7, pH 4 o pH 7 con pH 10. Pero normalmente yo lo que elegiría para esa aplicación donde el pH es neutro, me iría en los extremos, pH 10 con pH 4. ¿Vale? Todo dependerá de las recomendaciones que incluso se tengan bajo procedimiento en la planta. Recuerden que muchos de los procedimientos ya los diseña propiamente la gente de la planta, los que ya tienen la experiencia de mucho tiempo de decir, mira, nos ha funcionado cuando hacemos el procedimiento de esta manera. Entonces también es muy, muy importante que conozcan la opinión de la gente de la planta, ¿no? Bien, entonces los fabricantes normalmente para que no nos equivoquemos, incluso a veces fabrican los buffer con diferentes colores. El buffer color rosa es el de pH 4, el amarillo es el 7 y el azul es para pH 10. Aún así podemos encontrar a lo mejor fabricantes, por ejemplo, hay una marca que se llama Merck, que vende los buffer, pero son totalmente transparentes. Esto dependerá mucho del fabricante. Hay fabricantes nacionales también. Hay fabricantes extranjeros que te venden una botella de 1 litro en 1,200, por ejemplo. Hay fabricantes nacionales que te la ofrecen la botellita a 200 pesos el litro. Entonces, todo dependerá de también la precisión con la que vayas a requerir tus procedimientos de medición y calibración, ¿vale? Normalmente el fabricante incluso te da tu certificado en donde te especifica las características de ese buffer e incluso te da los pHs que te pueden, que pueden medirse con estos a diferentes temperaturas. Te dan una tablita en donde viene el reporte del valor de pH que va a tener esa solución a una temperatura de 15, 20, 25 y hasta 30 grados Celsius. Entonces podemos tener algunas fluctuaciones en el orden de las centésimas, pero que pueden ser representativas para tu procedimiento de calibración. ¿Vale? Ahí a la derecha en la fotografía podemos observar en la parte superior también que se cuenta con soluciones de almacenamiento, storage solutions. Entonces, estas soluciones tienen un pH específico que nos permite proteger la membrana. Entonces, si por alguna circunstancia me descuidé y el frasquito donde guardamos la membrana se me cae, podemos tener siempre disponible una solución de almacenamiento para que podamos otra vez vaciar un poco en ese taponcito en donde se guarda nuestra membrana para que siempre la tengamos ahí disponible.
No lo podemos guardar la membrana en agua porque ustedes saben que por la diferencia de presión osmótica también vamos a forzar, si metemos nuestra membrana en agua, vamos a forzar a que los iones que están en el interior puedan migrar. Las membranas son porosas y los poros no son tan pequeñitos como para retener siempre las soluciones. Entonces, por la presión osmótica también pueden tener afectación nuestras membranas, y si las vamos a guardar y si no van a estar trabajando en un proceso, normalmente hay que estarlas guardando en este tipo de soluciones. También tenemos algunas soluciones de limpieza, porque luego los electrodos los exponemos a muestras muy sucias que puedan contener grasa, que puedan contener residuos sólidos. Entonces, en algunas ocasiones no va a ser tan fácil remover esa suciedad con solamente agua. Entonces, hay que emplear algunas soluciones. Incluso se recomienda que la membrana se guarde en esas soluciones de limpieza. Bueno, más bien no se guarde, se ponga en contacto un par de horas para tratar de retirar la suciedad que pudiera tener nuestros electrodos. Si tu proceso no es tan sucio, si tu proceso implica un contacto con materiales, pero que no se suelen adherir a la membrana, o que no son oleosos, no son muy grasosos, simplemente con pura agua destilada podemos estar lavando esa membrana, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer como se especifica aquí en la fotografía de en medio, en donde con ayuda de una piseta, que es este recipiente de plástico que parece que tiene como un popote. Bueno, nosotros vamos a presionar el recipiente en su cuerpo y va a tener obviamente en su interior agua destilada, ¿vale? Entonces, vamos a lavar con bastante agua destilada nuestro electrodo. El electrodo aquí podemos ver que está conformado por un cuerpo de plástico. Es un plástico además transparente, amarillo, en el cual podemos ver internamente incluso los niveles de nuestras soluciones de cloruro de plata que están en el interior de nuestro electrodo, que es parte de nuestro electrodo de referencia. Y podemos también observar ahí a la mitad de nuestro electrodo una tapa roscada, que es la que se ocupa para, una vez que ya no empleo nuestro electrodo, lo guardamos en su frasquito, y puede tener un tapito con, un taponcito, perdón, con una tapa roscada para poderlo guardar en su frasquito, ¿no? Si no lo vamos a ocupar todo el tiempo. Entonces, de esta manera nosotros, si tomamos un electrodo nuevecito, lo vamos a destapar de su frasquito y le vamos a vaciar bastante agua destilada para tratar de removerle esa solución de almacenamiento, ¿no? Que ya sabemos que no es agua pura, es una solución con una concentración específica de minerales que nos permite mantener hidratada nuestra membrana. Entonces vamos a lavar cuidadosamente. Después vamos a tomar un volumen de buffer equivalente a una altura de 1 centímetro, 1,5 centímetros, no más. No se necesita tanto buffer para calibrar. Y las soluciones son de un solo uso. No podemos estarlas reciclando, no las podemos estar regresando al frasco. Entonces, toda solución que yo tome y ocupe en ese día, las voy a ocupar solo una vez y las voy a desechar. No las puedo reutilizar porque podemos tener riesgos en nuestras mediciones, ¿no? Entonces, ya una vez... Una pregunta. ¿Y para desechar estas soluciones tiene que haber como una forma específica o las podemos tirar directamente al drenaje o algo así? Pues miren, la recomendación más, segura para el medio ambiente es que nosotros vayamos acumulando nuestros residuos de laboratorio. Sí, si nosotros vamos a calibrar en el laboratorio o bien vamos a llevar nuestras soluciones al proceso para que en alguna mesa de trabajo se haga la calibración, siempre hay que llevar un frasco de residuos para poder estar colectando este tipo de materiales, los cuales ya fueron ocupados una vez y los tengo que desechar. Normalmente los puedo, ¿cómo se llama? Confinar y como empresas lo que hacen es contratar a otras empresas que se hacen cargo de esos residuos. Porque, bueno, nosotros también no podemos estar tirando a diestra y siniestra en la tarja materiales que no sabemos qué afectaciones o daños le puedan hacer incluso a la cañería, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que se guarden en frascos para que después se puedan, los pueda recoger a una empresa y les pueda dar un tratamiento correspondiente, no desecharlos tal cual. Ok, ¿vale? Gracias. Muy bien, entonces nosotros ya que vamos a tomar un volumen equivalente a una altura de 1 centímetro o 1,5 centímetros, vamos a esperar a que se estabilice la lectura en nuestro medidor o en el transmisor. ¿Por qué? Porque la medida no es tan instantánea. Vaya, nosotros tenemos que esperar a que los iones hidróneo lleguen a nuestra membrana
o lleguen a nuestra película de nitruro de silicio, si es el de transistor, para que les demos oportunidad que se equilibre la concentración de iones hidronio entre lo que hay en la membrana y el medio, para que podamos tener una medición y una calibración correcta. Entonces, esto puede llevarles a lo mejor esperar unos 5, 10 o 15 segundos. Pues ya que vean que la lectura ya no está variando tanto en el medidor, entonces ahora sí, empezamos a buscar en el menú las funciones de calibración y seleccionamos, ya vienen preestablecidos el método de calibración en el transmisor o en nuestro medidor. Seleccionamos que vamos a calibrar primero, por ejemplo, a pH 4 y le damos calibrar, ¿no? En ese momento ya el transmisor o bien el medidor tiene el registro del potencial que debe de reportarse cuando nuestro medio tenga un pH de 4, ¿no? Ese es nuestro primer punto de calibración. Entonces, ahora sí, el sistema ya ha almacenado ese valor o esa diferencia de potencial que es equivalente al pH de 4, y entonces ya podemos retirar nuestro electrodo, volvemos a lavarlo cuidadosamente con bastante agüita destilada. Y ojo, se me andaba pasando un punto muy importante. Nosotros el electrodo lo tenemos que secar de tal manera que no vamos a frotar en nuestra membrana o nuestro porito, porque el porito del transistor, porque se puede generar estática en las superficies de las membranas o bien de la película de nitruro de silicio. Solamente vamos a retirar el agua de exceso con unos ligeros toques que vamos a dar con nuestro electrodo a un pañuelito desechable, de esos de Kleenex que no sueltan tanta pelusa. Y ahora sí, si ya retiramos con unos ligeros toquecitos el exceso de humedad, ahora sí ya podemos decir que nuestro electrodo está limpio y lo vamos a sumergir ahora en el siguiente buffer, que sería, por ejemplo, el de pH 7, ¿vale? Entonces, nuevamente, en un vasito perfectamente limpio, un vaso al cual incluso no solamente lo lavé con jabón y agua corriente, sino le hice un último enjuague con agua destilada, lo dejé secando en una estufa o lo dejé secando expuesta al aire y que sabemos que está perfectamente limpio, ¿no? Entonces, ese vasito limpio le agregué mi buffer pH 7 y entonces introduzco el electrodo, espero a que se estabilice la lectura en el medidor. Ya que esperé que se estabilizó un poquito la lectura, ahora sí, como seguimos en el menú de calibración, ahora le damos de alta el valor que correspondería al potencial que en ese momento se está desarrollando por el buffer de pH 7. Le damos Enter al electrodo, al buffer, perdón, número 2 o al que está programado para pH 7. Y entonces ya a partir de ese momento se considera que ya está calibrado nuestro sistema de medición. Ahora sí, retiramos nuestro electrodo, enjuagamos con bastante agua destilada nuevamente, secamos y lo podemos regresar al proceso, ¿no? De hecho, Endres & Hauser ofrece una tecnología en la que simplemente vamos a desconectar con un clic nuestro electrodo, y como está basado en una tecnología, le llama MemoSense, que tiene unas señales de transmisión de tipo inductivas, y que simplemente volvemos a conectar a nuestro electrodo a el punto en donde está instalado, no sé, en una tubería o está en un recipiente. Entonces ahora sí ya puede continuar trabajando y estar reportando los valores de pH que se estén midiendo en el proceso, ¿vale? Muy bien, entonces esas soluciones y esa agua, el agua de lavado sí se puede desechar normalmente porque ya vienen muy diluidos los minerales que pudiera tener de residuos en el electrodo, pero lo que sí hay que cuidar es el desecho de las soluciones de calibración, además de que la calibración pues no va a ser tan seguido, dependerá mucho del proceso también. No hay una regla, muchachos, no hay un método o procedimiento que especifique algo en particular. Todo dependerá de las características del proceso, de, por ejemplo, el agua que se ocupa para ¿cómo se llama? Las calderas. Es un agua que viene muy, muy limpia, pues ahí los electrodos que ocupamos para medir el pH del agua que vamos a ocupar para calderas, pues prácticamente es un agua muy, muy limpia. Y ahí, por ejemplo, el espacio de limpieza y calibración del electrodo es más prolongado, puede ser hasta en unas 6 semanas, el espacio entre una calibración y otra. Pero hay procesos en donde son muy sucios los medios, que ya les dije que puede traer tierra, que puede traer un poquito de residuos de grasa nuestra muestra,
Entonces, ahí se va a recomendar una calibración incluso cada 2 semanas o cada 3, ¿no? Entonces, todo dependerá mucho de su proceso, el que ya se tenga establecido el programa de calibración de los electrodos, y va a llegar un punto en donde también van a dejar de ser funcionales. Hay que estar haciendo unas pruebas que ahorita vamos a revisar para poder garantizar si un electrodo sigue midiendo de manera correcta o de plano hay que desecharlo porque pues tienen una cierta vida útil, de tal manera que estos electrodos se consideran consumibles y hay que contemplar de manera anticipada la compra de los mismos, dado que se pueden estar reemplazando a veces cada año, incluso si los cuidamos muy bien y les damos el mantenimiento que requieren, porque hay incluso unas soluciones de relleno por si se llega a bajar un poco el nivel de las soluciones que tiene por la parte interna de nuestro electrodo, hay que estar rellenando también. Y si les dimos todos esos cuidados y tratamientos que necesitan para su mantenimiento, puede durarles hasta 2 o 3 años, ¿no? Pero mucho dependerá de los cuidados y también del tipo de proceso en el que estén sometidos a trabajo estos electrodos. Muy bien, entonces aquí se menciona que la calibración de un sensor de pH es esencial para toda aplicación, ya que al tener mediciones confiables se reduce el error y aumenta la calidad del proceso en cuestión, otorgando resultados óptimos. Para ello se van a ocupar las soluciones de calibración, también llamadas, dijimos, tampones o soluciones buffer o soluciones amortiguadoras, también se les conoce, que son soluciones de referencia certificadas, trazables a patrones de referencia de laboratorios nacionales de metrología, quienes a su vez disponen de patrones de referencia primarios, trazables al sistema internacional. Normalmente estas soluciones se encuentran en valores de pH 4, pH 7 y pH 10, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué procedimiento voy a aplicar para verificar si un electrodo sigue siendo funcional o no? Vamos a aplicar el famoso método del porcentaje dependiente, ¿vale? Entonces, por favor, en su cuaderno, en su formulario, si pueden tomar nota de esta ecuación, que nos dice que el porcentaje dependiente va a ser igual, y vamos a colocar en esa relación, en el numerador, a un delta MB, que sería una diferencia en milivolts, medido por cada unidades de pH. Entonces, diferencia de milivolts por cada unidades de pH, y eso lo vamos a dividir entre 59.16 milivolts por unidad de pH. Esa relación la vamos a multiplicar por 100 y de esa manera se calcula el porcentaje dependiente. Ustedes me dicen cuando terminen de anotar la ecuación. El estado de un electrodo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un electrodo sigue funcionando o no? Bueno, yo lo que haría antes de aplicar este método es vamos a suponer que, ya te diste cuenta que te están reportando que el electrodo está dando mediciones medias disparadas de lo normal. Entonces, vas a la parte del laboratorio y te das cuenta que no hay buffer, ¿no? Que ya se acabaron, ¿no? O alguien sin querer los tiró o algo pasó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Ir rápidamente a la cocina por una botella nuevecita de vinagre, y ya saben que el vinagre, si en la etiqueta está reportado que está preparado al 5% de ácido acético, ya ustedes estimaron que el valor de pH debe darles de 2.4. Entonces, yo lo primero que haría sería ir por esa botellita de vinagre a la cocina o al comedor de la planta y medir con el electrodo. Si me da un valor disparado de 2.4, quiere decir que algo está mal. Ajá. Bien, eso es lo que podrían hacer como una prueba rápida. Bueno, si ya mandaron a traer los buffer y van a hacer la calibración, bueno, vamos a aplicar este método para verificar cómo está el porcentaje dependiente de ese electrodo. Y esa es la manera en la que vamos a revisar si funciona o no, de la siguiente manera. Bien, antes de empezarles a explicar la gráfica, quiero que pongan atención en este valor que está contemplado en esta ecuación. Nos están diciendo que por cada unidad o salto de pH, la diferencia de potencial medido es de 59.16.
ese es el criterio bajo el cual se diseñó esos electrodos, ¿no? Normalmente hay varias marcas que coinciden con este parámetro de que por cada unidad de pH que se tenga, el valor te tiene que dar el salto, el equivalente a una diferencia de potencial de 59.16 milivolts, ¿vale? Y ahorita, para que quede más claro, ahorita lo vamos a entender más en esta gráfica. En esta gráfica tenemos en el eje de las X la escala de pH. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo empieza en 3, luego sigue 4, 5, 6, y precisamente el centro o el origen de esta gráfica está en el pH de 7, ¿vale? Luego se sigue con en la escala de 8, 9, 10 y llega hasta 11, ¿no? Vale, entonces así está en el eje de las X, representada mi escala, una parte de la escala del pH. Y en el eje de las Y, pongan atención, aquí nosotros vamos a colocar nuestros valores negativos en la parte superior, contrario a lo que hemos siempre manejado en el plano cartesiano, ¿no? Aquí en el eje de las Y, vean, el primer valor hacia arriba es menos 59.16 milivolts, luego sigue el doble de eso, que sería 118.32, luego 3 veces el valor de 59.16 sería 177.48, y así sucesivamente hacia arriba. Lo mismo hacia abajo, pero ahora con un signo positivo, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la escala de Y hacia abajo, el primer valor sería 59.16, luego 118, 177 y así sucesivamente. Ahora, nos están representando aquí dos líneas, una línea punteada para representar el electrodo ideal o el electrodo perfecto o el electrodo nuevecito. Cuando está nuevecito, ese va a ser el comportamiento de un electrodo cuando está nuevecito. Fíjense, vamos a comenzar con lo más obvio, ¿no? Cuando un electrodo está nuevecito, ¿qué diferencia de potencial me va a entregar el sistema de medición cuando el pH sea de 7, muchachos? Es nuestra línea punteada. En ceros, ¿no? Me tiene que dar 0, exactamente. ¿Por qué? ¿Alguien me puede recordar por qué me tiene que dar 0 ahí en pH 7? Porque parte del origen y en este caso pues, en el medio está el 0. Así es. Sí. Pero fíjense, ya, no se les olvide esto. ¿Qué solución tenemos en la parte interna de nuestra membrana, muchachos? ¿Cloruro de plata? Sí, pero acuérdense que hay una unión de una solución con cloruro de potasio, pero en la parte interna de la membrana que está en contacto con la membrana, no con el electrodo de referencia, sino con la membrana. Ah, ya es del pH de 7. Exactamente. Entonces, si del lado interno el pH 7 y del lado externo el pH 7, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial medida? 0. 0, ¿no? Entonces, por eso hoy lo podemos observar en nuestra gráfica. Ahora, si el pH de nuestro buffer es de 4, para el caso de un electrodo ideal, ¿cuánto me debe de dar la lectura? En volts o en milivolts. pH 4, buffer pH 4, ¿cuánto es el equivalente en la diferencia de potencial medida? 177.48, exactamente, así es. Entonces, y el valor que corresponde a buffer pH 10. Así es. Ese es el valor que me tendría que entregar el sistema de medición si el electrodo está nuevecito, ¿vale? Pero obviamente conforme el electrodo va envejeciendo, va teniendo su funcionalidad y de alguna manera se va dañando, pues va a tener una desviación de ese comportamiento ideal. Y ese es el caso del electrodo número 2, que ustedes pueden observar que este electrodo, el número 2, que ya representa la línea sólida, cuando el pH de nuestra solución es de 7, ¿qué lectura me está entregando en vez de 0?
Exactamente, me está entregando un valor cercano a 59.16. Entonces, esto ya me implica una desviación de lo ideal, ¿vale? Entonces, ¿qué prueba es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar esta ecuación de la siguiente manera, ya para terminar, para que no se queden con la duda. Vamos a suponer, hay un electrodo 1 que genera menos 15 milivolts con una pH, nuestro buffer de pH 7.01. Y ese electrodo con el pH de 4.01 me entrega una lectura en potencial equivalente a más 160 milivolts. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos lecturas? Vamos a aplicar una diferencia absoluta, que es lo que vamos a sustituir aquí en la parte del numerador de nuestra ecuación. Entonces, vamos a aplicar el valor 2 menos el valor 1. En este caso, nuestro valor de potencial, diferencia de potencial en el buffer de 4 fue de 100, más 160. A eso le resto menos el valor que me entregó cuando el buffer es de 7.01, que en este caso, como tenemos aquí menos con un menos 15 milivolts, pues por las leyes de los signos, esto se convierte en un signo positivo, y esto me da pauta a que la diferencia absoluta es de 175 milivolts. Esos 175 milivolts, a su vez, los voy a dividir de los saltos de pH que hay entre los dos buffers que yo ocupé, que en este caso fue 7.01 y 4.01. La diferencia entre estos dos son 3 unidades de pH. Por eso yo coloco aquí debajo del 175 las 3 unidades de diferencia que habrían entre esas dos soluciones, ¿vale? Y abajo coloco la constante que está contemplada en mi ecuación, que es 59.16 milivolts, que ya sabemos que por criterio de diseño, el electrodo me va a dar lecturas en cada salto de pH equivalente a 59.16 milivolts. Entonces, esto a su vez lo divido y lo multiplico por 100 y me da un porcentaje de 98.6, ¿vale? Entonces, tomen nota de estos valores para que copien y los sustituyan en la ecuación y obtengan el porcentaje dependiente, que en este caso para el electrodo 1 es de 98.6. ¿Listos? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces ya nada más de tarea se llevan a hacer el siguiente. Ahora vamos a comparar el porcentaje dependiente de un electrodo 2, el cual dice que la diferencia de potencial cuando tenemos un buffer de 7.01 es de más 15 milivolts y la diferencia de potencial con el buffer de pH 4 es de más 160 milivolts. Entonces hacen el cálculo de manera muy similar y me van a platicar el día de mañana cuánto les da el valor equivalente en porcentaje dependiente, ¿vale? Entonces, la siguiente clase vamos a discutir cómo influye este parámetro o los valores más que nada que nos reporta el porcentaje dependiente para decidir si un electrodo sigue siendo funcional o hay que reemplazarlo, ¿vale? Muy bien, jóvenes, pues les agradezco su paciencia para la clase del día de hoy. Nos estamos saludando entonces el día de mañana y pues muchas gracias, estamos en contacto. Vamos a continuar con este tema, ¿vale? Muchas gracias, profesora. Profesora. Hasta mañana. Hasta Gracias, luego. profesora. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.